Hola, hola, bienvenidos a este espacio en el que resaltamos esos personajes del Valle del Cauca que con su granito aportan al desarrollo y a la innovación de nuestro territorio, de todo nuestro Pacífico colombiano. Hoy tengo un gran invitado, él es Nicolás Mondol, diseñador de vestuario, quien nos va a contar su trayectoria, su profesión, su amor por el vestuario y por supuesto esa innovación que nos trae para mostrar el día de hoy. Nicolás, bienvenido al podcast de Tardes del Sol. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nico, empecemos a entrar en tu vida, por llamarlo de alguna manera, sin llegar a ese punto final que se los doy como primicia. Vamos a llegar al diseño de un textil a base de cáscaras de mandarina. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Pues bien, Nicolás tiene una historia que el día de hoy nos va a contar. Nico, eres caleño, creciste aquí en Cali, pero hubo un tiempo en el que te fuiste para Europa. ¿Cuál fue todo ese proceso? Por allá conociste cosas, te enamoraste, digamos, un ejemplo de todo el tema del diseño. ¿Cómo fue todo ese proceso en Europa? Sí, bueno, en realidad, pues por motivos de trabajo de mi mamá, yo me tuve que ir solo a Europa a vivir con mi tía y fue ella quien me enseñó y me dio como la idea del diseño, del arte, porque ella se enfoca en realizarse vestuarios para pequeñas muñequitas, o sea, son muñecas de colección. Okay. Y ella me empezó a enseñar a coser con eso. ¿Eso hace cuántos años más o menos fue? Yo estaba repollo, yo tenía como 16, 15, 16. ¿Y siempre, como quien dice, tuviste ese deseo por aprender a coser o qué querías hacer? En realidad coser es muy maluco. El que diga que es muy lindo, jamás. Coser es complicado. O sea, es como manejar un carro, prácticamente. Ok. Pues sí, yo manejo carro, pero muy mal. Pero entonces, digamos, un ejemplo, en tu caso, ¿tú haces el diseño y coses o solamente haces el diseño? Hago es el material. El material, ok, y el diseño. Ya en la costura, lo que te digo, coso, pero pues para un diseño no está bien mi costura. Nicolás, ¿y qué querías entonces ser? Digamos un ejemplo, porque no estaba de pronto entre sus planes ser diseñador de vestuario. ¿Qué querías ser? ¿Médico, policía, Dentro piloto? de mi vida siempre estuvo la parte de la naturaleza. Okay. La parte de los animales y siempre quise como dar mi aporte o mi granito de arena en ese ámbito, entonces pues empecé como veterinaria, sí, chévere, veterinaria. Cuando vi que eso tenía química, yo dije, no, chao, chao, chao. Números no. Números no. Y lo pronto es que el diseño de vestuario tiene números. Claro. O sea, y me imagino que también las fórmulas que utilizas para lo que vamos a hablar ya en unos minutos también. Tiene química, exactamente. Bueno, Nicolás, ¿pero qué pasó entonces en Europa? ¿Te fuiste con tu mamá allá, digamos? No, me fui solo. ¿Te fuiste solo? Me fui solo, exacto. ¿Y cómo es? ¿Cuántos años tenías? ¿16, 15? Tenía 16, 15 años. ¿Y cómo es en la vida de un pelado de 15, 16 años llegar a Europa solo, enfrentarse al mundo? Ibas con con trabajo no, porque pues no creo que a esa edad te iban a dar un trabajo pues legal, por llamarlo de alguna manera. No. ¿Qué hacías? Estudiar. Estudié el idioma y también tuve la oportunidad de ingresar a un colegio como tal cual. Ok. Entonces pude terminar de hacer mis cursos escolares. Ahí el problema fue el idioma. Los primeros meses fueron de depresión y de pues estar triste todo el tiempo, porque ni poder pedir un pan. O sea, ir a pedir el desayuno era un martirio. Entonces, ese fue como el gran desafío mío. A los 3 meses ya me empecé a desenvolver y ya. ¿Y qué hacías? O sea, ¿solo estudiabas, trabajabas? Solo me dediqué a estudiar. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Fue lo que quise hacer. Estuve más o menos un año, año y medio. Y en ese, digamos, y en ese punto, tú ¿lograste de pronto empezar a estudiar algo referente al diseño de vestuario? Lo intenté y lastimosamente no se pudo. Entonces, ¿qué fue lo que estudiaste? El idioma, solo el idioma. Colegio. Imagínate que hice noveno, cuando uno tiene 15, te están como en noveno. Okay. ¿Y en esos intentos qué hiciste? ¿Cómo así? O sea, digamos un ejemplo, en esos intentos de crear vestuario o esos acercamientos que estuviste allá en Europa, ¿tuviste de pronto algún acercamiento con el diseño, no sé, extranjero, de pronto tendencias, costuras? No, fue más que todo por mi tía. Mi tía era la que tenía la máquina en la casa, ella me enseñaba todo, me decía, bueno, siéntate y empieza a coser. Y pues coser esto a coser en miniatura es completamente diferente, es un gallo. Pero pues me imagino que empezabas ya a desarrollar esa habilidad de la creatividad. Sí. De pronto me imagino pues que claramente un cuerpo humano se asemeja un poco al tema de el cuerpo de una Barbie, de una muñeca, y pues claramente eso a ti te iba a permitir desarrollar esa habilidad, de pronto de tomar medidas, de
de quizá empezar a ver de pronto cómo se estiliza, de pronto cómo funciona el tema del vestuario, de una falda, de un pantalón, cómo de pronto puede quedar justamente en el cuerpo humano. Me imagino que eso también te dio esa habilidad, o sea, de primero ensayar en muñecas y luego ya empezar. Claro, la anatomía. ¿O es diferente? Pues es que pues, el cuerpo humano es completamente diferente. O sea, el cuerpo humano siempre es pues, variado, no existe uno igual. En cambio, las muñecas pues sí son en producción. Sí, claro, o sea, casi Pero que todas obviamente son... uno aprende anatomía, uno aprende todo un poquito. Y con mi tía aprendí de todo un poquito también en Francia. Bueno, Nicolás, y entonces, ¿cómo es que llegamos justamente a esto? O sea, televidentes, ustedes están viendo, esto es una pieza, exactamente, ¿es una falda, una minifalda? Es ¿Cómo se una llama? micro skirt, Es una una... microfalda. O sea, ¿esto va encima de otra falda? No, Esto va solo. va solo. Dios mío, santísimo. Pero finalmente esa es una pieza de vestir justamente con un textil a base de cáscara de mandarina. O sea, ¿cómo? Parte de mi diseño, de mi estilo de diseño es que pues, la primera prenda del ser humano es a qué te huele. No, no huele. ¿No te O sea, huele? no huele. Pues Porque yo he recibido muchos, o sea, cuando lo huelen o se los muestro a otras personas, me han dicho que huele a muchas cosas. sí, o sea, tiene un olor que no podría describir. O sea, no es invasivo, no es. A potrero. No es. ¿A potrero? ¿Te huele a potrero? ¿A especias? Es que Especias. eso me han dicho. Especias, Me ajá. han dicho que huele a potrero, que huele a caballo, pero pues es normal. Pues también Estamos lo que busco es mejorando la llegar- fórmula. No, y lo que busco es llevar a un tipo de cuero, sintético Ok. orgánico. Y también, pues, una experiencia. Sí, obvio, es algo más sensorial que un cuero. Bueno, Nicolás, pero entonces, ¿cómo fue que llegaste a imaginarte, a crear y a decir, yo quiero hacer un textil a base, pues bueno, en este caso fue mandarina, pero no sé si te pasó por la cabeza decir que ibas a crear un textil a base de moras, fresas, guanábanas, no sé, otra cosa? ¿Por qué llega justamente la creación de un textil a base de cáscara de mandarina? Bueno, la mandarina tiene como en realidad muchos usos y muchas funciones, además de solamente ser comestible. Los cítricos son de los productos más consumidos en Colombia y a nivel mundial, más que todo la Ok. naranja y la mandarina, además pues el limón. Mm, Además de eso, lo que pasa con la mandarina es que suelta pectinas. Las pectinas son un tipo de gelificante que me ayuda mucho a llevar a cabo la realización de que esto quede rígido. ¿Sí me Ok. entiendes? Si tú ves acá, esto ya queda rígido. Sí, Acá no hay más tela. que en caso, digamos, un ejemplo sería, entre lo que conocemos comúnmente, podría ser un drill rígido, porque, pues, bueno, esto es un poco más grueso, pero finalmente las personas que de pronto tengan conocimiento de tela, eso sería aproximadamente un drill un poco más grueso y un poco más cauchudo, por decirlo de alguna manera, pero finalmente tiene esa contextura dura, esa contextura Sí, fuerte. es un textil demasiado rígido, o sea, es algo de combate, digámoslo así. Ok, pero entonces, Nicolás, Bueno, ¿cómo perdón. llegaste? No, no te preocupes. Todo empezó por el trabajo de grado en mi universidad. Ok. Yo dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no quiero hacer lo mismo de todas mis compañeras o de mis compañeros. ¿Qué les ponen a hacer, por ejemplo, en los trabajos? Hacer una marca. Una marca. Pero, o sea, lo cotidiano, haga una marca, vaya al centro, en cualquier almacén de telas, compre telas, haga diseño y eso es básicamente el trabajo de grado. O exactamente. ¿qué es? No, es un desarrollo mucho más extenso, obviamente, ok. pero el punto al final de cabo es realizar tu propia marca. Yo no quise llegar a eso. La verdad, yo dije, ¿al son de qué? Todo el mundo va a hacer eso. Quiero hacer algo diferente. ¿Qué puedo hacer? Y además de eso, ¿cómo puedo aportar? ¿Y cómo puede aportar Nicolás Mondol? Pues al mundo. Y dije, en la finca, tanto de mi mamá como de mi papá, o pues de la familia, se desperdicia mucha mandarina. Y además de eso, pues sí, está el jugo de mandarina rico, Ajá. pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué hay más allá? ¿Qué más puede ofrecer una fruta? ¿Qué más puede ofrecer los desechos? Pero, o sea, Nicolás, vos decís, digamos, un ejemplo de eso y uno dice, ay, no, pues sí. O sea, se sentó, iba a hacer su trabajo de grado, su trabajo final y dijo, ay, la mandarina. Pero, ¿cuánto tiempo duraste en esa búsqueda de decir, qué me invento, qué hago? O sea, ¿de a dónde cojo? Quiero hacer algo diferente, pero, o sea, no sé, o sea, te fuiste para tu finca y resulta que en medio de estar comiendo mandarina dijiste, ve, y si de pronto hago algo con la cáscara de mandarina, ¿cómo fue justamente ese momento? Fue más que todo por ver el desperdicio. Fue más que Ok. todo al ir, sí, o sea, pues yo no voy constantemente a la finca, pero las pocas veces que voy, siempre es, no, se perdieron bultos de mandarina. Pues, jodido. Sí, claro, y Sabiendo además, cómo pues, está la situación. y ahí entonces tomas esa iniciativa de empezar a Exacto. crear algo.
con base a la cáscara de la mandarina? No, yo dije, voy a crear biomateriales. Desde el principio. Desde el principio yo sí dije, quiero hacer biomateriales. Fue algo que yo ya había visto con antelación. Me pareció interesante, pero lo dejé ahí. O sea, ponle tú que lo vi en un semestre mucho más anterior. Ok. Pero no me pareció interesante hasta el momento, hasta que ya empecé a ver la situación y lo que te digo, lo de la finca, el desperdicio y toda esa parte. Y dije, bueno, acá hay una idea, acá se puede hacer algo. Y ya fue también con el proceso de la universidad y de mi asesor de grado, que pues él es ingeniero industrial. Bueno, la verdad no me acuerdo bien, pero pues él tiene en realidad mucho conocimiento en cuanto a química y cosas de materiales. Y él me colaboró mucho también con eso. Te impulsó. ¿Cómo fue ese primer resultado? O sea, Horrible, horrible, horrible. Eso me iba a ladrar, eso estaba vivo. Eso yo te lo voy a contar ahorita. Eso estaba, sí, fue un zoológico de hongos. Obviamente porque pues fue el primer proyecto, el Claro. primer ensayo y digamos, este tipo de material se seca al sol. Ok. Esto no utilizo como algún tipo de calor para secado o algo así. Perdón. Entonces, lo que pasa es que se puede generar mucho hongo si no tiene los conservantes adecuados, si no tiene cierto tipo de aditamentos y cierto tipo de controles de temperatura, tampoco específicos, pues, pero sí no generando humedad. Y eso fue lo primero que me ocurrió. Ese fue mi primer problema, la humedad. ¿Y te acordás entonces más o menos cuántas mandarinas, cuántos bultos o qué cantidad más o menos utilizaste para ese primer intento? En cuanto a mandarinas, ponle tú 2 kilos de cáscara de mandarina. Solo cáscara, ¿no? Ok, No, solo, o sea, no- sin nada de la pulpa Sí, de no, eso yo- adentro, ni... Claro, Eso no se desperdicia. Eso yo me lo merendé. Pero bueno, entonces con esos 2 kilos solo de cáscara de mandarina, solo la cáscara. Esa cáscara, bueno, me imagino que en su primera instancia no tuvo un proceso como el que quizá ya tiene, pero entonces la lavaste, le quitaste de pronto como la cascarita que ya tiene como pues la capita, los hilitos blancos. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo fue ese proceso? La cáscara de mandarina se deshidrata Al sol, o sea, al a la sol, temperatura sí, natural. a temperatura ambiente. Y se pulveriza. Es todo, no es más. Y ya. Y ya. Y entonces ahí que le echas agua, le echas... Le ¿qué? echo ciertos aditamentos. Un ejemplo, para una de las fórmulas que tengo utilizo más sorbato de potasio que ácido cítrico para que entonces me quede con más consistencia y que me quede más rígido como este, Ok. a comparación de, por ejemplo, este de aquí. Claro, esto es como un corsé, ¿sí? Es un vestido Eso es un vestido. A ver. demasiado corto. Bastante corto. ¿Tienes de pronto alguna afinidad con las prendas justamente cortas? Porque pues esta también es bastante cortica. O sea, tus diseños están enfocados, además pues de claramente la innovación de ser un textil a base de cáscaras de mandarinas, ¿tienes de pronto también otra línea estética de que las piezas sean cortas? En cuanto a mi estética, para mí la primera prenda es el cuerpo humano, Ok. es la piel. Y qué más bonito que mostrar la piel. Obviamente pues no vamos a mostrar todo, Ajá. porque pues las cosas se reservan. Pero en mi estética la piel es muy importante. Entonces sí o sí la tengo que mostrar. Y bueno, y ya con estos productos, con este textil a base de mandarinas, ¿cuántos productos más o menos has hecho? Aquí tenemos aproximadamente 4. Esto es una cartera, eso es otra cartera, ¿de acuerdo? Sí. O sea, eso es otra cartera. ¿Qué más, o sea, de pronto te has arriesgado a hacer, no sé, de pronto un pantalón, una camisa? En realidad, de estas piezas de acá, hay unas cuantas más que hacen parte de una colección o una microcápsula, Ok. que es convergencia mesozoica, por si, pues no sé si lo has tocado, Ajá. son como los osteodermos de los reptiles. Quise Sí. hacer como esa alegoría. ¿Qué ¿Cuántas otra? piezas más o menos hay en esa cápsula? En la cápsula tenemos aproximadamente 10 piezas. Dentro de ellas son 5 prendas de vestir y 5 Accesorios. accesorios, exactamente. Ve, Nicolás, ¿y has de pronto pensado en, además de la mandarina, de pronto intentarlo con la cáscara de la naranja? Al ser de pronto 2 frutas cítricas como tan similares, pueda que dé el mismo resultado o pueda que de pronto dé un resultado diferente, teniendo en cuenta de que pues son la mandarina y la naranja son como primitas cercanas ahí, cerquitas. Pero claramente la cáscara de la naranja, no sé, es un poco como más dura, creo yo. O sea, no es lo mismo pelar una mandarina y pelar una naranja. En realidad uno puede hacer biomateriales y biotextiles con lo que uno quiera. El último proyecto que tuve fue con papel reciclado. Fue textil a partir de papel reciclado y algas invasoras, no, o sea, no nativas. Obviamente eso está todavía en prototipos, en Ok. proyecto. Pero uno puede hacer biotextiles con todo.
Con todo, con todo. El otro día intenté hacerlo con frutiño. Bueno, o sea, digamos entonces con este producto, ¿y qué pasó? O sea, ¿te dio, no te dio? Con el... Este producto en polvo. Ah, Tranquilo, no te preocupes. ups, televidentes. Pero ¿qué te pasó, no te pasó? O sea, igual, porque pues me imagino que ya lo que ocurrió con esos productos que ya vienen en polvo es que finalmente pues se ahorran el trabajo de secar la cáscara y pues ya vienen No, en no, polvo. no. O sea, Digamos que eso no es como que sea el sustituto de la mandarina o Ok. de la materia base, sino de pronto es más como tiene conservantes, tiene cierto tipo de cosas que son comestibles, o sea, llegan a ser biodegradables. ok, ¿Sí me entiendes? Entonces también da color. claro. Por ejemplo, el que te digo, este polvo de color, me quedó rojo, rojo intenso, súper chévere. Y me dio esa flexibilidad que me da el ácido cítrico. Claro, esto, digamos una prenda de esto, pues no sé si tienes el dato súper exacto, sería maravilloso, pero si no, más o menos una aproximación. ¿Cuánto crees que cuando ya se le acaba la vida útil se demore para descomponerse? Porque pues claramente eso también hace parte de una responsabilidad súper importante que tenemos con el cuidado del medio ambiente, y es que no es lo mismo que esto se desintegre a que se desintegre, por ejemplo, un jeans. ¿Cierto? ¿Cuánto más o menos crees que...? Si tú lo entierras en tierra, si tú lo pones en tierra y lo riegas como si estuvieras en una maceta Sí. regando agua, en 15 días está desintegrado. Oh, por Dios. O A sea que- excepción, o bien, a excepción claro, de o sea, la de tela los- que de es los- el forro, ¿no? Ve, pues maravilloso, Nicolás. La universidad, terminaste entonces la universidad, ¿cómo te fue entonces con este proyecto? Los profesores que te decían, tus compañeros que te decían, esto tuviste la oportunidad de pronto de mostrarlo en alguna feria de moda, pues en alguna plataforma importante como la que tenemos aquí en Cali, Distrito Moda. ¿Qué pasó finalmente entonces con tu trabajo? Pues por parte de la universidad uno recibe muy poco apoyo, ¿no? Francamente. Es más como uno solito. Ok. Mm, en cuanto a la parte de... Innovación, por ejemplo, o sea, digamos qué pasó con el proyecto, o no sé si es que estábamos desde el desconocimiento, pero pues, por ejemplo, en mi vida había escuchado alguna posibilidad o que se me ocurriera hacer un textil a base de cáscaras de mandarina. ¿Es común entonces que eso pase? No es común. En realidad, los biomateriales son algo de 5 años para acá. No es relativamente Nuevo. sí, es relativamente nuevo, pero están con mucho progreso. Últimamente, hace poquito vi que están realizando textiles con leche, con suero de leche, con el micelio de los hongos. O sea, ya la parte de el textil sintético, lo no orgánico, yo siento que eso ya está pasando y debe de pasar. Pero en ese caso, Nicolás, ¿es de pronto por algún tema en serio de conservación y de aprovechamiento y de cuidado del medio ambiente, o de pronto por otro tema también económico? Es decir, de pronto no sé si una pieza de estas valga lo mismo que vale una pieza de, pues, de material sintético. O sea, ¿cuáles son, digamos, como esa balanza, esas situaciones que también se ponen en juego para saber, hago una pieza, hago este invento, hago esta innovación, ahora con el suelo de leche? O sea, ¿cuáles son esos elementos que se involucran? El punto es llegar a un equilibrio. Obviamente ahorita creo que es muy imposible o muy difícil que lo sintético sea más costoso que lo orgánico o lo natural o lo artesanal. Ok. ¿Sí me entiendes? Porque pues es en masa, eso es Ujú. eche y eche y eche plástico y plástico y plástico y plástico. En cambio esto es, yo me demoro secando la cáscara una semana. ¿Sí me entiendes? Solo Ok. para hacer de pronto una prenda. ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando entonces no hay cosecha? Bueno, en este momento pues no estás haciendo un volumen de producción alto, pero por ejemplo, o sea, en ese caso, no sé, la mandarina, ¿en qué meses se da? ¿En julio, agosto más o menos? Tiene 2 temporadas. Ok. ¿Te soy sincero? No sé bien, no. Digamos, tienes 2 temporadas, Pero pero sé en que ese tiene 2 hipotético temporadas. caso, entonces tú podrías secar la cáscara de la mandarina y conservarla, porque pues ya estando Sí. seca no se va a... Pues mira, estos tienen, creo que ya va para casi un año. y se conserva completico. Bueno, igual pues digamos también es recomendable si en este momento podemos mostrar los videos de los modelos, porque este diseño justamente ya lo utilizó una persona. Por ejemplo, ¿esto dónde fue? Aquí está. Ok. Por parte de la universidad pude asistir a un evento que es Eje Moda en Pereira. Ok, Es como el distrito moda, pero del eje cafetero. del eje cafetero. Ajá, ahí pude asistir.
Pues a la gente le pareció algo como bizarro, en realidad sí vi como las caras de las personas Ajá. que decían, bueno, ¿y este material qué? Y en realidad era lo que buscaba, intriga. Y generar un impacto. Ujú. Claro, y finalmente, pues, dentro de las innovaciones, claramente, de pronto, Nico lleva cuánto en esa innovación, ¿un año? Año y medio. Bueno, supongamos de que lleva 2 años, pues, por ponerle mucho tiempo, pero finalmente ya haber empezado con esa prueba-error, que el primero literalmente fue un zoológico de hongos, literalmente que casi lo consumen, casi lo devoran a él, y ya ir en 1 año y medio en efectivamente realizar una pieza vestible, pues porque finalmente eso termina siendo moda. La moda en ocasiones no es para que usted, pues la persona se quiere comprar o quiere obtener una pieza independientemente sea cual sea, y si se adapta a su estilo de moda, pues se lo pone. Pero hay otros espacios donde la moda es justamente para verla, para admirarla, para sentirla y también pues para innovar, como es su caso. Yo voy más como en esa parte, busco más prendas de archivo, no de consumo. Ok. Me gustaría más como esa idea de prestarla a personas influyentes, no influencers, influyentes, que la sepan mostrar. Y que también tengan un sentido, ¿no? También, O sea, exacto. que se muestre. Nicolás, bueno, ¿cómo te visualizas? O sea, ¿qué va a pasar entonces con tus diseños? ¿Vas a seguir apostándole a esta fórmula? No sé, digamos, tienes sueños de llegar a las modas de Milán, de París, o sea, ¿cuál es, digamos, como Colombia. solo Colombia? Colombia, pues es que estamos en Colombia. Colombia es lo nuestro. Explotar los recursos que Primero, tenemos. aprovecharlos. Bueno, aprovecharlos. Aprovechar y no los recursos, los residuos. Los residuos que tenemos, aprovecharlos también. Yo no me quiero ir a Milán, o sea, como ¿por qué a dar mi granito de arena a otro país cuando se lo puedo dar a mi propia tierra? ¿Sí me entiendes? Ok. De aquí pues, a un futuro, lo que veo, un laboratorio más amplio, con más personas trabajando juntas para llegar como a, más que un textil, un producto más, más visto, que tenga más impacto. Claro, y también pues que sea claramente más amigable con el medio ambiente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Nicolás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias por tu innovación, porque además tengo también conocimiento que no te estás quedando con la intención de evolucionar, de innovar, sino que también estás compartiendo ese conocimiento a través de unos talleres, ¿de acuerdo? Exacto. Dentro de la universidad se me da la oportunidad de alumnos de semestres pues, Sí, más bajos. más bajos, exacto, prestar talleres para que ellos realicen sus propios biomateriales. Ellos hacen su propia fórmula. Claro. Ellos realizan su propio biomaterial, su propio biotextil. Ellos no hacen el mío, no hacen lo mismo que yo hago, porque el punto es que experimenten. Que encuentren también su esencia y que Ujú. también vibren en eso, porque, o sea, a vos porque te gusta, efectivamente porque encontrás una necesidad en aprovechar esos residuos, pero pues finalmente otra persona que quizá puede tener la creatividad, pero si no tiene de pronto el mayor interés en utilizar esos productos, pues no va a sentir la misma vibra de poder hacer o de querer hacer un producto como estos. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado A ti, en este Milton, espacio. que estés muy bien. Bueno, a ustedes nuestros televidentes los invitamos a seguir conectados con la programación de Telepacífico. Les recuerdo que Tardes del Sol es un programa financiado con los recursos del Ministerio de las TIC. No se despeguen todos los días, de lunes a viernes a partir de la 1:40 de la tarde. Tenemos una cita en Tardes del Sol, el magazine de la buena energía. Chao. Ministerio TIC,